Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy Alemania, la selección que mejor rendimiento tuvo en la primera jornada de la Copa del Mundo. Es cierto, quizás se enfrentó a la rival más débil, porque recordemos derrotó 7-1 a Curazao, pero aún así hubo otras selecciones en esta primera jornada del Mundial que se enfrentaron también ante países verdaderamente débiles y no pudieron demostrar la enorme superioridad que tuvo Alemania contra el equipo de la CONCACAF. Hoy le tocará un rival más duro, de hecho estaba claro que la tercera y la cuarta jornada de esta fase de grupos para el equipo teutón iba a ser muchísimo más exigente. Costa de Marfil primero y Ecuador después serán los dos contrincantes que le quedarán al equipo germano con vistas a la clasificación a los 16avos de final. Necesita ganar el grupo, necesita volver a sentirse importante después de lo que fueron los dos fracasos consecutivos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. En este video vamos a hablar un poco de la superioridad alemana, de lo que puede llegar a suceder en este compromiso contra Costa de Marfil y cómo se va en definitiva definiendo este grupo que tiene claramente a la selección europea como la máxima favorita, ya no solamente por los antecedentes y por ser tetracampeona del mundo, sino también por el rendimiento mostrado en la primera jornada. ¡Empecemos! El equipo dirigido por Julian Nagelsmann sin ningún tipo de dudas tuvo una superioridad verdaderamente monstruosa contra su rival de turno en esa primera fecha. Más allá de lo que fue ese empate transitorio de Curazao, el cooling break que le volvió a dar vida al equipo alemán, la realidad es que en cuanto a juego demostrado, lo de los germanos fue verdaderamente superior. De hecho, no marcaban 7 goles en una Copa del Mundo desde aquella semifinal, donde derrotaron a Brasil, por eso el mismo resultado en las semifinales. El equipo, que tiene muchísimas variantes y que jugó con un 11 titular, con el que espera el entrenador poder finalmente conformar un equipo que sea verdaderamente candidato al título. Si repasamos el 11 con el que salió en el primero de los compromisos, aclaro eso porque seguramente haya modificaciones en este segundo encuentro. Manuel Neuer fue el arquero, los 4 defensores Joshua Kimmich como lateral por la derecha, Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck fueron los centrales y Nathaniel Brown fue el lateral izquierdo. La pareja de mediocampistas centrales estuvo conformada por Alexander Pavlovich y Félix Mecha. Más adelante una línea de 3 futbolistas más ofensivos, Florian Wirtz, Jamal Musiala y Leroy Sané, y Kai Havertz con 2 goles anotados siendo la gran figura del partido, terminó siendo el centro delantero. En el segundo tiempo, para que se hagan una idea de los nombres que ingresaron, entraron Dennis Undav, otro de un rendimiento fenomenal en la segunda mitad, Antonio Rüdiger, David Raum, León Goretzka y Waldemar Anton. Julian Nagelsmann, más allá de que quizás esta selección alemana no cuenta con un jugador que hoy por hoy a nivel clubes esté teniendo un gran nivel, creo que salvo por Havertz, el resto no ha tenido la mejor temporada. Obviamente hay algunos atenuantes, Musiala estuvo en gran parte lesionado, hay otros nombres que lamentablemente ya están en un proceso de decaimiento lógico, como es el caso de Neuer, pero aún así sigue teniendo jugadores interesantes. Para el segundo partido, teniendo en cuenta que se espera una rotación interesante, algo que van a hacer muchas de las selecciones que triunfaron en el primero de los compromisos, porque una victoria y con 6 goles de diferencia en ese primer partido hacen que Alemania prácticamente ya esté clasificada. Como dije en la introducción, el objetivo es salir primero, pero en caso de que se den resultados negativos contra los marfileños y los ecuatorianos, de última quedará como tercero y tiene que perder por muchos goles para quedar con una diferencia de gol en contra. Así que Alemania, con una clasificación, no digo prácticamente asegurada, pero prácticamente encaminada, podría realizar algunas modificaciones. Goretzka, Undav y hasta Woltemade, a quien no mencioné porque no ingresó en el primer partido, podrían llegar a hacer ingresos para el conjunto de Nagelsmann, que quiere empezar a darle rodaje a la mayoría de los futbolistas, porque de esa manera, si alguno se siente en una situación de urgencia para rendir en las instancias finales donde sí ya no va a haber margen de error, necesita que estos jugadores hayan tenido mínimamente cierta actividad en fase de grupos.
Es verdad también que el rival de esta segunda jornada va a ser muchísimo más complicado que el rival del debut, que la diferencia que hubo entre Alemania y Curazao seguramente no la veremos entre otros dos equipos, ni en esta segunda fecha, ni en la tercera, ni en las rondas finales, pero por lo pronto también se necesita que una plantilla no esté conformada únicamente por los 11 titulares. Nagelsmann lo sabe bien, necesita al menos 16, 17 o hasta 18 jugadores que se sientan titulares para poder ganar el Mundial. ¿Y qué nos deparará este Alemania-Costa de Marfil en esta segunda fecha? Por lo pronto hay que decir que es sin lugar a dudas de los duelos más interesantes de esta segunda jornada de la Copa del Mundo. En la primera fecha ambos obtuvieron un triunfo, es decir, que si alguna de las dos selecciones obtiene una victoria por sobre la otra en esta segunda jornada, automáticamente quedará como líder y prácticamente que se habrá asegurado el primer lugar del grupo, pero será un partido más que complicado. Por el lado de los alemanes, ya mencioné recién que en la primera fecha le metieron un 7-1 a Curazao. Costa de Marfil tuvo dos extremos bastante importantes en el duelo contra Ecuador, donde también terminaron ganando 1-0. Es un equipo que ofensivamente ofrece muchísimas variantes para atacar. Por los costados con Diomandé, con Amad Diallo, en la delantera con Bouahi y Nicolás Pepe, ofrece muchísimo ataque de manera criteriosa, jugando en 1 contra 1 y también liberándose rápidamente de las marcas para quedar con facilidades para convertir. Todo lo contrario en la defensa, donde es un equipo que en el duelo contra Ecuador tuvo que resistir en algunos momentos y hasta se vio beneficiada por 2 remates en los travesaños que terminaron estrellando a los ecuatorianos en el primer tiempo. Recordemos que el gol del triunfo por el lado del equipo marfileño terminó llegando en el minuto 90 de partido, justamente por los pies de Amad Diallo, que marcó el primer tanto de Costa de Marfil en un mundial desde Brasil 2014, que había sido su última participación luego de 3 Copas del Mundo jugadas de manera consecutiva. Alemania claramente es una selección que quizás esas pelotas que falló Ecuador en el primer tiempo no va a terminar errando. Por eso mismo tendrán que fijarse bien los marfileños de qué manera van a defender a jugadores como Musiala, a un jugador como Wirtz, a un jugador como Sané, que seguramente también apunten a provocar descalabros en la defensa del equipo africano, que si ya de por sí lo pudo hacer Ecuador, seguramente los germanos podrán hacerlo de una manera muchísimo mejor. Otro punto a tener en cuenta es que la salida de balón del equipo de África es verdaderamente muy endeble. Un conjunto que a la hora de intentar empezar el juego con el balón dominado desde atrás hacia adelante le cuesta muchísimo por la falta de jerarquía y que son muy previsibles a la hora de mover el balón con precisión. Normalmente los pases que quiere intentar Dan son los lógicos y es ahí donde Alemania, con una buena presión y con adelantarse a ciertos movimientos, podría tranquilamente robar para quedar de cara a gol. Está claro que Alemania, más allá de que la paridad es muchísimo más cercana si comparamos a lo que fue el duelo entre el equipo europeo y Curazao, sigue siendo levemente el favorito. Alemania, por ser un equipo europeo, por tener muchos jugadores, el alto calibre de las ligas más relevantes del viejo continente, sigue siendo la selección que debería adueñarse con este partido. Costa de Marfil ya hizo lo suyo, en teoría, en el duelo más parejo del grupo, que fue el compromiso contra Ecuador. Y Alemania también hizo lo suyo en el teoría partido más sencillo de la zona, que fue en la primera jornada de enfrentar a Curazao. Ahora nos iremos encontrando con partidos muchísimo más parejos, pero en todos ellos hay un favorito por sobre el otro. Ahora voy a estar repasando los duelos que le quedan a este grupo. Lo que hay que decir es que quien gane el partido casi con seguridad estará clasificado, mientras que el que pierda todavía tendrá una jornada más para seguir sumando puntos, porque obviamente no estará eliminado. Y así se encuentra hasta el momento este grupo E del Mundial. Recordemos que en absolutamente todas las zonas clasifican los 2 mejores primero y que de los terceros, 8 de 12 también van a clasificarse a los 16avos de final. Solamente quien ocupe el 4.º lugar de cada grupo va a quedar automáticamente eliminado. Y en esta zona, y todo parecería indicar que ese último lugar ya va a tener dueño, que Curazao es claramente la selección más débil de la zona. Alemania lidera por una cuestión de diferencia de gol, aunque si Costa de Marfil gana este partido, únicamente podría perder el primer lugar del grupo si es que se termina dando un triple empate.
pero para eso Curazao debería ganar sus 2 partidos y después Alemania en la última fecha vencer a Ecuador. De esa manera, las 3 selecciones, Alemania, Costa de Marfil y Curazao, quedarían con 6 puntos y si es que la diferencia de gol termina jugándole en contra a los marfileños, de esa manera podrían perder el primer lugar aún ganando la Alemania. Caso contrario, si le ganan a Alemania por tema de desempate olímpico, en la última jornada se da que Costa de Marfil sorpresivamente pierde con Curazao y Alemania le gana a Ecuador, quedarían con 6 puntos Alemania y Costa de Marfil, pero el desempate olímpico que hace que clasifique el equipo no que tenga mejor diferencia de gol, que en este caso sería difícil derrotar a Alemania, pero en ese caso clasifica el equipo que haya ganado el duelo entre ambas selecciones. Por eso este partido para Costa de Marfil podría ser trascendental si es que quieren ocupar ese primer lugar de la zona. Y para Alemania básicamente lo mismo, ganar este partido prácticamente que les daría el primer lugar del grupo. En caso de ser derrotados, ahí por el momento la ventaja la tendría Costa de Marfil. ¿Por qué digo esto? Supongamos que Alemania gana y Costa de Marfil queda con 3 puntos y Ecuador también gana su partido ante Curazao. En ese caso, como el desempate olímpico entre Costa de Marfil y Ecuador favorece a los marfileños, en la última jornada tendría que sí o sí Ecuador ganarle a Alemania para poder superar definitivamente a Costa de Marfil. En cambio, si el derrotado es Alemania y Ecuador le gana a Curazao, la resolución se dará en la última fecha en ese duelo entre los ecuatorianos y los alemanes. Además está decir que si bien en este video me estoy centrando en el partido entre Alemania y Costa de Marfil, porque los germanos ya no son solamente favoritos a quedarse con el grupo, sino que también son la selección que mejor ha jugado en la primera jornada y también son candidatos a quedarse con el Mundial. Pero va a haber otro partido en esta misma fecha. Estamos hablando del duelo entre Ecuador y Curazao, donde uno cree que después de la derrota en la primera jornada, el elenco sudamericano debería imponerse al conjunto de la CONCACAF. Si no sucede esto, Ecuador en la última fecha tendrá que lograr, no sé si puntualmente una hazaña, seguramente antes de comenzar la Copa del Mundo, que Ecuador le gane a Alemania no sería una hazaña. Ahora, si llegamos a la última fecha con un equipo germano con 6 puntos y con un Ecuador no habiendo derrotado ni a Costa de Marfil ni a Curazao, obviamente que estaremos hablando de una situación muy complicada para el elenco de la Conmebol. Así que, por lo pronto, en este partido entre Alemania y Costa de Marfil, se define en gran parte quién podría llegar a quedar como primer lugar del grupo, mientras que en caso de que haya un empate, recién se definirá todo en la última fecha. Que Alemania es candidata a ganar el Mundial lo sabe absolutamente todo el mundo. No hay que ser un genio para saber que una selección con muy buenos futbolistas y con historia, quizás no reciente, pero sí con un pasado más que admirable, y tampoco tenemos que irnos tan más allá en el tiempo. No hay que retroceder tanto en el tiempo como si estuviéramos hablando de Inglaterra o Uruguay. Alemania, cierto, quedó eliminado en fase de grupos en las 2 últimas competencias mundialistas, pero en la previa a esa, en la anterior, había conseguido su tetracampeonato, por lo que no sería algo totalmente ilógico que alcanzara su 5ª Copa del Mundo. Están en búsqueda de eso, es la selección que en toda la historia más veces ha jugado la final, con un total de 8, 50% de efectividad en ese sentido, 4 ganadas y 4 perdidas, por lo que claramente si hacen las cosas bien, al menos a instancias finales tienen que llegar, no debería volver a repetirse. El fracaso de las 2 últimas citas mundialistas, arrancaron de la mejor manera ganándole 7-1 a Curazao y ahora en esta segunda jornada ante Costa de Marfil buscarán sellar la clasificación.